Fabiana Niño, soy diseñadora de espacios verdes y bueno, estoy dando una charla ¿cómo es? De cuidado sobre el jardín. Hoy vamos a hablar justamente cómo diseñar un jardín sostenible. Un jardín sostenible. La semana pasada comenzamos con cómo diseñar un jardín. Vimos todos, o sea, jardines en general, y hoy específicamente vamos a dar sobre jardines sostenibles. Les voy a empezar por contarle qué es un jardín sostenible, entonces. Un jardín es sostenible cuando crea belleza adaptándose a las condiciones naturales de la zona, sin desperdiciar preciosos recursos y respetando el entorno, intentando siempre producir productos reciclables y naturales. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que lo primero que respeta un jardín sostenible es los recursos naturales. La jardinería sostenible es una nueva manera de realizar jardines. Propone un diseño con criterios diferentes. El jardín sostenible es un jardín casi autosuficiente, en el que se optimizan al máximo los recursos naturales, materiales y humanos, pero sobre todo se mantienen pautas bien definidas sobre el ahorro de agua y de energía. O sea que la principal característica de un jardín sostenible es el ahorro de agua. En segundo lugar, el ahorro de energía, y luego todos los recursos que se utilizan en un jardín. Y este tipo de jardín se puede aplicar a todo tipo de clima y a todo tipo de suelo. No es que porque tengamos un clima cálido o un clima frío no podemos diseñar un jardín sostenible. El jardín sostenible se puede aplicar a cualquier tipo de clima y a cualquier tipo de suelo. Hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta si queremos tener un jardín sostenible. O sea, un jardín sostenible, como decíamos recién, se basa en el ahorro de agua principalmente, y también se caracteriza por ser un jardín de muy bajo mantenimiento y escaso costo, ¿no es cierto? Entonces, ahora les voy a contar cuáles son los factores principales que tenemos que tener en cuenta para diseñar un jardín si queremos que este sea sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? En primer lugar, vamos a hablar del riego. En un jardín sostenible, el riego es muy importante. Es el pilar principal del jardín sostenible, el ahorro de energía y el ahorro de agua. O sea, el uso razonable del agua es el pilar principal del jardín sostenible. Esto conlleva a la correcta elección de las plantas. Para ello debemos elegir especies que sean autóctonas o que sean exóticas, pero que ya estén adaptadas a nuestro clima, al suelo, si queremos construir nuestro jardín o espacio verde. Yo digo nuestro jardín, nuestro clima, teniendo en cuenta acá la zona de Misiones, pero me parece que si por ahí hay otras personas de otros lugares, este jardín, como les decía al principio, se puede adaptar a cualquier tipo de clima. Ese es el principal tema, entonces, el tema del riego que tenemos que tener en cuenta. Segundo factor son las hidrozonas. ¿Qué son las hidrozonas? En nuestro jardín nosotros tenemos que sectorizar los espacios. O sea, las hidrozonas son sectores definidos por la cantidad de agua a usar en el riego. En todo jardín existen 3 tipos de hidrozonas. Esto quiere decir que nosotros vamos a formar la zona y vamos a agrupar las plantas de acuerdo al tipo de riego y la cantidad de agua que necesitan. Vamos a agrupar todas las plantas que necesitan menos agua en un sector, todas las que necesitan más agua o riego moderado en otro sector, y por último las que necesitan mucho riego en otro sector. Entonces, estos sectores se llaman hidrozonas. La primera zona es
la zona de muy poco riego. En esta zona se riega únicamente al momento de la plantación. Hay muchas especies que se pueden utilizar que son de muy poco riego. Por ejemplo, los cipreses, los pinos, el romero, el tomillo, la retama. Son todas especies que necesitan muy poco riego y que a una vez que se adaptan al jardín, únicamente ya se manejan con el agua de lluvia. O sea, es suficiente la humedad del ambiente y el agua que reciben cuando llueve. Esta hidrozona se recomienda que ocupe prácticamente el 60% del total de la superficie del jardín. ¿Qué quiere decir? Un jardín, para que sea sostenible, entonces, tiene que estar compuesto en un 60% por plantas que sean de poco riego, o sea, que estén ubicados en la primer hidrozona, o sea, en la zona de muy poco riego. En la segunda zona, que es la zona de riego moderado, vamos a poner las plantas que se utilizan y que aguantan muy bien la sequía, o sea, periodos largos de sequía. No quiere, o sea, se utilizan un poquito más de agua que las anteriores, pero también se pueden adaptar a una zona de poco riego. Acá se utilizan plantas también que se adaptan fácilmente, como por ejemplo el laurentino, la hiedra, y hay una amplia variedad de plantas que se pueden utilizar en estos espacios. Esta zona entonces es la segunda hidrozona del jardín, la que lleva riego moderado y debería ocupar entre un 30 y un 40% de la superficie total. Esta parte del jardín requerirá riego durante los primeros años únicamente. Una vez que las plantas se adapten, ya prácticamente se van a proveer del agua que le brinda cuando llueve. Esto quiere decir que ya estamos formando más o menos el 90% de lo que va a ser la masa de nuestro jardín sostenible. Luego tenemos la zona que requiere más agua, que es el mayor consumo de agua, que en esta zona se ponen, por ejemplo, las plantas exóticas o las plantas más delicadas, y estas son las que van cerca del edificio, cerca de la casa, cerca de la construcción, la que tenemos más cerca. Acá también se ubica el césped, en el caso que hubiera césped, va ubicado en esta parte del jardín, o sea, en la hidrozona número 3, que es la que tiene un mayor consumo de agua y que debería ocupar, si respetamos los criterios para diseñar un jardín sostenible, más o menos el 10% de la superficie total. El tercer criterio a tener en cuenta es el césped. En un jardín sostenible se usa el césped, pero en una superficie muy reducida y solo con el objeto de cumplir algún tipo de función. Este césped debe ser proporcional al tamaño del jardín y se debe elegir una variedad que sea de poco riego y acorde a su función. Por ejemplo, la función puede ser meramente estética o decorativa. Puede ser un césped que se plante para reducir el calor, por ejemplo, en una zona donde hay mucho cemento. Puede ser para mejorar el drenaje del suelo. Se puede utilizar de solario alrededor de una pileta, una piscina, o puede ser utilizado en zonas de juego. Este césped tiene que estar ubicado, por supuesto, en una zona muy soleada. Entonces, ¿un jardín sostenible puede llevar césped? Sí, puede llevar césped, pero no en mucha superficie, porque el césped es una de las zonas del jardín que utiliza muchísima agua, excepto que tengamos un jardín donde hay una zona que naturalmente se junta más el agua o que hay una zona encharcada, entonces ahí sí se utiliza el césped cubriendo toda esa superficie. El cuarto factor que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un jardín sostenible son las sombras del jardín. La sombra es un factor que se debe potenciar a la hora de planificar el jardín. La sombra no debe ser
un elemento que nos moleste o que nos preocupe en el jardín. Al contrario, debemos utilizar las proyecciones de las sombras de los edificios, de los muros, de las estructuras o de los árboles que hayan en el contexto del jardín o alrededor. El buen aprovechamiento de la sombra ayuda mucho a disminuir el calor y por consiguiente a usar menos agua para el riego del jardín. La sombra generalmente disminuye en un 10% la temperatura del medio ambiente. Entonces, si nosotros utilizamos bien las sombras, ponemos plantas que corresponden a la sombra, vamos a utilizar también menos agua para el riego. El quinto factor que debemos tener en cuenta es el suelo. El suelo es la base del jardín, es donde se desarrollan las raíces de todas las plantas. Nosotros al momento de diseñar o planificar el jardín debemos analizar todas las zonas de un parque, porque en un mismo terreno, en una misma parcela de terreno, podemos encontrarnos con distintos tipos de suelo. Entonces debemos analizar para aprovechar bien y para ver qué tipo de planta ponemos en cada sector del jardín. Por ejemplo, si tenemos un suelo que no es rico en nutrientes y queremos poner plantas que necesiten muchos nutrientes, deberemos mejorar esa parte del jardín. O si no, utilizar directamente plantas que no requieran no requieran tantos nutrientes, que requieran un suelo ligero y pobre en nutrientes. También debemos analizar la capacidad de absorber y retener el agua, porque eso es muy importante. No nos olvidemos que es la base del jardín sostenible, el tema del riego. Entonces es muy importante ver qué tipo de suelo tiene cada zona donde vamos a poner las plantas. Existen métodos para mejorar el suelo, ya sea en nutrientes, en drenaje o en la capacidad de absorber el agua. Prácticamente todos los suelos se pueden mejorar. Cualquier tipo de suelo se puede mejorar para adaptar a las plantas o viceversa. Hay muchas plantas, una amplia variedad de plantas que se pueden adaptar a distintos tipos de suelo. Entonces no hay razón para poner una planta en un lugar donde no tenemos suficiente agua o donde no tenemos un suelo apropiado. Podemos buscar perfectamente una planta que se adapte a ese espacio. ¿Qué plantas podemos elegir para nuestro jardín sostenible? Básicamente se pueden elegir una amplia variedad de especies. O sea, todo eso podemos elegir de acuerdo al potencial de desarrollo, que es la clave para tener éxito en nuestro jardín o espacio verde. La mayoría de las plantas autóctonas, por ejemplo, o las plantas exóticas que se encuentran en los viveros o en los centros de jardinería, ya están adaptadas a los lugares donde son los viveros. Por ejemplo, si vamos a un vivero de acá de Posadas, seguramente vamos a comprar especies que se adaptan perfectamente a nuestra zona, tanto al clima como al suelo. Todas estas plantas, una vez que se adaptan al jardín, pueden sobrevivir largos periodos con poco riego. El jardín, por ejemplo, un jardín cuando es joven, o sea, si nosotros queremos hacer un jardín ecológico y económico, vamos a poner plantas pequeñas, algunas vamos a sembrar inclusive desde el comienzo. Todo eso lleva su tiempo, pero a la vez esas plantas al nacer y crecer en el lugar se adaptan mucho más fácilmente que otras plantas que si traemos de mayor tamaño comprada y la queremos poner en un espacio, le va a costar más adaptarse. Entonces todo este jardín que lo hacemos, que empezamos desde cero, si lo planificamos bien, va a llegar un momento que no vamos a necesitar regar casi. Solamente las plantas se van a alimentar y se van a proteger del viento, del frío y a su vez van a captar mayor humedad y se van a sostener unas a las otras. Siempre y cuando elijamos la especie acorde al clima y al suelo que tenemos, ¿no es cierto? O a veces queremos poner plantas que son de otra zona y bueno, eso sí, no quiere decir que no ande, pero seguramente lleva otro tratamiento y mayores cuidados. No sería el caso si queremos tener un jardín sostenible.
Otro factor que podemos tener en cuenta es el sistema de riego. Bueno, generalmente un jardín sostenible decimos que es un jardín económico de bajo costo, y un sistema de riego por ahí no es tan económico, pero lo que sí nos garantiza un sistema de riego es que cuando está bien instalado y se coloca a medida y de acuerdo al requerimiento de cada zona del jardín, este sistema ayuda muchísimo y nos puede inclusive ayudar a ahorrar agua, porque si ponemos riego por goteo, configurado y programado para que solo riegue cuando la planta necesita, este sistema también nos va a ayudar a ahorrar muchísima agua. No quiere decir que porque tengamos un sistema de riego no va a ser un jardín sostenible. Siempre y cuando este sistema funcione correctamente, el sistema de riego es un beneficio para nuestro jardín sostenible y nos va a ahorrar, por supuesto, la tarea de regar o de ver cuando la planta necesita agua. El otro factor, el número 8, es la aplicación de mulching en el jardín. El mulching o acolchado o cubierta de suelo es fundamental en el uso del jardín sostenible. ¿Por qué? Porque un mulching o un acolchado arriba de los canteros o de los grupos de plantas que se plantan ayuda a conservar la humedad del suelo, controla la erosión y el escape de nutrientes y finalmente ayuda a controlar las malas hierbas que compiten por el suelo y el agua. O sea que cuando haya exceso de riego, exceso de lluvia, el mulching ayuda a que los nutrientes no se escapen, que la tierra no se erosione y así o sea, nos evitamos la tarea de tener que agregar fertilizante cada mes o cada 15 días. El mulching ayuda muchísimo a conservar los nutrientes y a absorber el agua y mantener la humedad. Existen distintos tipos de mulching. Puede ser de corteza de árboles, también se utiliza agrotextil, que se coloca arriba de los canteros para que no crezca la mala hierba, y arriba se coloca el mulching para que mantenga la humedad. El factor número 9 es el mantenimiento. Entonces, si nosotros diseñamos un jardín sostenible, respetando los criterios anteriores, vamos a tener un jardín de mantenimiento fácil y barato. Utilizaremos menos agua y se utiliza menos fertilizante también por las razones que le decía recién. Al no lavarse la tierra de los canteros, los nutrientes no se escapan. Entonces ahí también nos ahorramos fertilizante. Y si tenemos césped, como les decía hoy, debemos realizar también cortes bien hechos con la altura y la frecuencia recomendada de acuerdo a la especie, para no tener que cortar más de 1/3 de hojas. El césped se debe cortar más o menos 1/3 de hoja nada más. Entonces, así se recupera rápido y no se secan las plantitas y no aparecen esos manchones amarillos que tenemos a veces en el césped y que no siempre es por falta de riego o por exceso de agua, sino que a veces es porque cortamos muy bajito. Entonces, un corte moderado y frecuente ayuda al crecimiento constante del césped. También otro punto que tenemos que tener en cuenta dentro del mantenimiento es realizar control preventivo de plagas. Si nosotros realizamos un control preventivo de plagas, nos evitamos la invasión de plagas y nos evitaremos también tener que hacer podas drásticas o a veces reponer alguna planta porque le atacó algún tipo de plaga que nos destrozó todo un sector del jardín. Por eso también es importante la biodiversidad dentro del jardín. Bueno, y otro punto que tenemos que tener en cuenta dentro del mantenimiento es no podar durante los periodos de sequía, porque una vez que nosotros podamos, ya sea un arbusto, una enredadera o un árbol, o sea, el árbol tiene que volver a brotar y gasta de nuevo energía y absorbe mucha agua. Y si lo hacemos en un periodo de mucha sequía, la planta puede sufrir o si no, vamos a tener también que regar mucho más que lo que veníamos regando
en otro momento, digamos. Por eso lo importante es no podar durante los periodos secos. Bueno, estos son los factores que hay que tener en cuenta, digamos, a la hora de diseñar un jardín. Acá tenemos algunas fotos de algunos jardines sostenibles. Fíjense que acá hay uno en la última imagen que está hecho con plantas grasas y cactus, pero en las otras anteriores no son solo cactus, o sea que un jardín sostenible para ahorrar agua no quiere decir que tenga que ser construido o diseñado con plantas grasas o con cactus. Hay una amplia variedad de plantas que se pueden utilizar al momento de diseñar el jardín y no deja por eso de ser un jardín sostenible. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No sé si tienen habilitado el... Azul. Un antes y un después. La vitamina A de Magovit previene la degeneración. ¿Puedo hacer una pregunta? Desde el primer uso. Lo consulté con mi médico, me dijo que estaba... Sí, adelante. Más Magovit. No tengo jardín, pero tengo una parte enfrente que es durísima la tierra. O sea que todo lo que yo planto ahí se seca o termina comiendo los bichos o algo. ¿Cómo puedo hacer para que esa tierra sea más rica en algo? Porque es durísima. Aparte ni se le puede hacer el agujerito para poner la planta, de tan dura que es. ¿Y en esa tierra en este momento tenés alguna planta o no tenés nada directamente? Hay una plantita, la única que creció es la planta que traje del campo, que es una campanita. Y después tengo unas plantas de... Bueno, si es una tierra que está compactada nada más, lo ideal es aflojarla con alguna herramienta que tenga dientes. Hay una herramienta que tiene así como cuatro dedos que se clavan, se hincan en la tierra y con eso se afloja. Y se hacen unos huequitos que ahí se le agrega, por ejemplo, de materia orgánica. Cuando una tierra está muy compactada, se puede mejorar incorporándole materia orgánica. Esa es la única solución, digamos, que se puede mejorar el jardín, digamos, en esta zona. Bueno, gracias. Entonces, porque a veces está compactada, pero porque hace mucho que no se riega o hace mucho que no se la trabaja, pero por ahí es una tierra buena, que a lo mejor aflojándole nomás se mejora, pero si no, bueno, tenés que incorporarle materia orgánica. Bueno, gracias. Muchas gracias. Las cosas más sencillas de la vida. Ya volverá. Ahora quédate en casa. Pero quede muerto. ¿Alguna otra pregunta? Nuevo jabón Asepsia bicarbonato. Limpieza intensiva. Su fórmula con bicarbonato de sodio y agentes hidratantes. Fabi, ahí en el chat tenemos una pregunta de Claudia que pregunta cómo se arma el mulching o dónde se castigue. El mulching lo conseguís con el nombre de acolchado, acolchado para cubrir canteros o para cubrir macetas. Se puede conseguir en cualquier vivero o lo podés preparar vos en tu casa. El mulching se prepara con hojarasca de monte o con las hojas que juntás de tu propio jardín, las amontonás en un rincón. Una vez que están secas, las triturás, inclusive con corteza de árboles, tienen que estar secas siempre. Bueno, todo eso se tritura y se usa de mulching. O si no, directamente lo conseguís en los viveros, lo pedís así acolchado o mulching y te venden en muchos lugares por bolsa. Pero lo podés, si estamos hablando de hacer un jardín sostenible, bueno, lo ideal es que la materia orgánica que sacamos del propio jardín nos sirva para hacer compost o para utilizar justamente de mulching en los canteros.
La idea es reutilizar todo lo que sale del jardín. Ahora, si vos no tenés un jardín, si recién estás por comenzar y tenés un suelo totalmente árido, que no tenés nada, bueno, ahí sí podés comprar o podés ir a algún parque así al aire libre y juntar algunas piñas, algunas cortezas de algunos árboles y bueno, y con eso se hace el mulching. No sé si quedó respondida tu pregunta, Claudia. Estoy leyendo a ver si hay otra pregunta. No sé si tienen otra pregunta. Acá me preguntan cómo se llaman esas plantas tipo pastizales que se encuentran en la foto. A ver, la que está en la tercera foto, la parte de arriba, son Penicetum. Es una gramínea y existen Penicetum rubrum o Penicetum velloso. Hay varias especies. Acá le voy a poner el nombre por si no. Penicetum es la especie y bueno, y hay de muchas clases. Hay bordó, hay grisáceo, hay verde, hay matizado. Y esas son plantas justamente que se utilizan mucho en los jardines sostenibles porque llevan muy poca agua, consumen muy poca agua. Con un suelo bien drenado y bien rico en materia orgánica puede andar con un riego solamente de las lluvias, digamos. Y creo que debemos tomar una decisión. ¿Hay alguien que tiene una radio, una tele prendida? ¿Será que puede bajar el volumen porque se me acopla? Podría ser más directo. Ay, ¿será que es el mío? Las más altas, a ver, ¿cuáles son las más altas? Lo que está atrás, la que parece un penicetum, no es, eso es un formio. El formium también, existen varios tipos, hay bordó, verde, matizados, y también es una planta que se puede utilizar en nuestra zona y de muy bajo mantenimiento. No sé si hay alguna otra preguntita. Silvina pregunta, en una terraza con viento y poca tierra, ¿qué plantas podrían adaptarse? Bueno, acá en este momento no me acuerdo de todas las plantas que pueden adaptarse a un balcón, pero desde ya le puedo decir que todo depende del tipo de terraza y del tipo de contenedores o macetas en las que vamos a poner una planta. Si tenemos espacio para poner una enredadera, hay muchas enredaderas que se pueden adaptar a una terraza. Por ejemplo, las santarritas, las begonias, las bignonias, perdón, son enredaderas que se pueden adaptar perfectamente a una terraza. Inclusive algunos jazmines con flores que también se adaptan a los techos, digamos, o terrazas de los edificios, de las casas. Hay una planta que se llama petrea también, que es muy de esta zona, pero generalmente cuando uno va a un vivero, teóricamente tendrían que informarnos, digamos, de cuál planta puede andar en una terraza, pero en todo caso, para la próxima charla les puedo acercar una lista de todas las plantas que pueden ir en una terraza. Son varias, hay muchísimas. Básicamente todas las que vemos acá en estas imágenes se pueden utilizar en terrazas o balcones, siempre y cuando, bueno, por ejemplo, yo les decía hoy que tenemos que tener en cuenta el suelo de nuestro jardín.
Si es una terraza, vamos a usar seguramente canteros de cemento o macetas. En ese caso, tenemos que conseguir tierra para macetas y para terraza. Entonces ahí básicamente puede ir cualquier tipo de planta que sea de exterior y que sea para mucho sol, por supuesto, porque en una terraza hay mucho sol, excepto que tenga algún espacio cubierto. Así que bueno, poca tierra, supongo que vos te referís a que van a ir en una maceta, Silvina, ¿es así? Hay plantas que pueden ir en maceta en una terraza, sí, inclusive también los bambúes, las tacuaritas que conocemos, que son bambúes disciplinados, eso también se pueden adaptar a las terrazas. Exacto, sí, lo que preguntaba era eso, las plantas irían en macetas. Bueno, sí, no sé si está respondida tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Las rosas necesitan solo sombra, me preguntan ahí. Sí, las rosas necesitan muchísimo sol. Sol pleno y suelos muy ricos y drenados, que no queden, donde no les quede agua encharcada. Pero sí, necesitan mucho sol. También se pueden utilizar perfectamente en un jardín sostenible, siempre y cuando se adapte, digamos, a estas condiciones, ¿no es cierto? Que se las ponga en el sol directo y que tenga el suelo bien drenado y con muchos nutrientes. Sí, pueden andar las rosas. Bueno, mientras tanto, que si no hay otra pregunta, voy a volver acá al tema del riego. No sé si les quedó claro el tema de las hidrozonas. Las hidrozonas son sumamente importantes a la hora de planificar el jardín sostenible, porque de acuerdo a eso va a depender nuestro éxito, el éxito en nuestro jardín, porque, o sea, no significa que nosotros tenemos que armar las hidrozonas, sino que podemos aprovechar las zonas que ya tenemos en el jardín. Por ejemplo, si nosotros que tenemos una zona que es muy seca, bueno, ahí pondremos las plantas de menor, que necesitan menos riego. Pero también podemos tener una zona donde hay mucha agua, donde se amontona el agua, donde queda el agua encharcada. Ahí, en ese espacio, podemos o hacer un estanque o poner plantas semiacuáticas o palustres, que también hay muchas plantas, muchas especies que pueden soportar bien esas condiciones, ¿no es cierto? Como los papiros, las totoras. Hay muchísimas especies que pueden andar, digamos, también en una zona muy húmeda, porque en un jardín no siempre hay zonas secas, sino que también pueden haber zonas húmedas, y más acá en nuestra zona. O sea que eso también es tener un jardín sostenible, aprovechar una zona húmeda, poniendo plantas que sean para humedad, ¿no es cierto? Que acepten esas condiciones de suelo y de humedad. O sea que por lo que vemos acá tenemos muchísimas variantes para diseñar nuestro jardín sostenible. O sea, no porque sea un jardín sostenible tiene que ser un jardín de cactus o de plantas grasas, como les decía hoy. Así que, o sea, bueno, lo único que tienen es que animarse y como yo les decía, no sé si acá hay algunas personas que han estado en la charla anterior, lo que les recomiendo es planificar el jardín. Entonces, sentarnos, no necesitamos ser diseñadoras ni arquitectos para planificar nuestro jardín. Agarramos una hoja, lo dividimos en zonas y ponemos, bueno, primero cuáles son las zonas más secas, cuáles son las zonas más húmedas, qué plantas tenemos y bueno, y a partir de ahí vamos haciendo nuestro diseño. Así que bueno, nos queda un minuto, yo les agradezco mucho la participación y bueno, ya saben que pueden hacer preguntas en nuestra página y con gusto les responderemos, tenemos el mail de ustedes donde le vamos a acercar el material y luego en el canal de YouTube va a estar subida el video de esta charla por si alguien llegó tarde o alguna cosa no se entendió.
Así que, bueno, muchísimas gracias por todo. No sé, Marcelo, si vos querés aclarar algo. Bueno, parece que no. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo, por la participación y estaremos haciendo llegar el material. Todavía quedan unos segunditos, no sé si quedó alguna pregunta sin responder. Para la próxima charla le voy a acercar entonces una lista con las plantas que pueden soportar escasez de agua. Así van haciendo la lista para diseñar el jardín, para planificar el jardín. Excelente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y les invito a que miren nuestra página porque ahí están siempre subidas las charlas con el link para inscribirse. Por si a alguien por ahí me olvido de mandarle la invitación, ya saben que lo pueden hacer por el Facebook o por Instagram en la página de Fundación Prosperidad.